En este video voy a hablarles acerca de lo que es el control de usuarios, roles y privilegios, además de los métodos de autentificación, además de realizar lo que es la práctica de estos diferentes temas en la base de datos Oracle. Antes de eso, voy a darles un pequeño resumen acerca de cada uno de los temas. Número 1, usuarios y control de usuarios. Para ello vamos a ver lo que son los usuarios. Usuarios es todo acceso a una base de datos que requiere conectar mediante un usuario y una contraseña. Es una persona o un conjunto de personas que pueden realizar una o más acciones de un sistema dependiendo del tipo de usuarios y sus privilegios. Para la creación de usuarios, el formato completo de la instrucción con todas sus cláusulas es la siguiente: create user, nombre, identify, la contraseña, external o global as el nombre global, además del default table space, el table space por defecto, el temporary table space, el table space temporal, la cuota, la cantidad viene a ser en megas o kbytes, o unlimited table space, la cuota y la cantidad del table space. Modificación de usuarios. Para la modificación de usuario nosotros podemos utilizar la sentencia alter user, por ejemplo en este caso el nombre de maestría 01 que viene a ser el usuario, default table space y usuarios. Para la eliminación de los usuarios nosotros utilizamos drop user, nombre del usuario, en este caso podemos poner en cascada para que nos borre todo lo que tenga el usuario. 2. Privilegios, asignación de privilegios. ¿Qué son los privilegios? Los privilegios son permisos que damos a los usuarios para que puedan realizar ciertas operaciones con la base de datos en Oracle. Hay más de 100 posibles privilegios. Entre los principales están el sys y el sysoper, que tienen en este caso los privilegios más altos de la base de datos Oracle. 3. Roles y controles de roles. Rol: conjunto de privilegios que se pueden otorgar a un usuario o a otro rol. Para poder crear un rol utilizamos la sentencia create role, nombre del rol, identify el rol o la contraseña del rol. La opción identify hace que el rol solo se pueda utilizarse si el usuario se identifica con el método que nosotros indiquemos en la instrucción. Las formas de identificarse son las mismas formas que se pueden utilizar al identificar un usuario. 3 principales formas de crear roles. La primera, create role, el nombre del rol. La segunda, crear el rol sin la contraseña, create role, el nombre del rol no identified. 3. Crear un rol con contraseña, create role, nombre del rol, identify, la contraseña. Para poder nosotros asignar un rol a un usuario, lo que podemos utilizar es la instrucción grant, y para quitar los privilegios revoke, en este caso tenemos grant create table connect to role número 1, o si deseamos quitar revoke create table from role número 2. 4. Métodos de autenticación. En la base de datos Oracle nosotros encontramos 4 principales formas de autentificación, que lo que nos permite hacer es asegurar el medio en el que nos comunicamos entre el usuario y la base de datos con protocolos de cifrado. Tenemos los 4 tipos de autentificación, que son autentificación mediante la base de datos, autentificación mediante el sistema operativo, autentificación proxy, autentificación global. La autentificación mediante la base de datos. La autentificación mediante la base de datos es la forma más habitual con la que nosotros nos autentificamos a la base de datos. Esta es al crear un usuario, por ejemplo un usuario llamado usuario número 001, y darle una contraseña, y nos autentificamos mediante el usuario y la contraseña que previamente hemos creado.
La autentificación mediante sistema operativo es la que nos permite acceder a la base de datos Oracle con los datos del usuario en donde se está instalado la máquina o el motor de base de datos. Por ejemplo, si tenemos un usuario llamado usuario 01 de la máquina Windows, podemos autentificarnos con ese usuario y con esa contraseña. Autentificación proxy. Esta nos permite conectar con credenciales que tenemos de un usuario extra. Esto es bastante útil cuando queremos acceder a datos de otros usuarios. La autentificación global utiliza el servicio LDAP para realizar lo que es la autentificación. Este tipo de autentificación están basados en usuarios y contraseñas almacenados en un directorio externo a la base de datos. Para la autentificación global, nosotros tenemos diferentes plataformas o diferentes directorios externos, entre los cuales están Kerberos y el SSL o Security Socket Layer. Kerberos viene a ser un servicio confiable de autentificación en terceros. Esto lo que nos hace es guardar en la base de datos, en una base de datos externa, nuestro usuario y contraseña para posteriormente poder acceder a la base. SSL es un protocolo de seguridad desarrollado por la empresa Netscape Communications para lograr que la transmisión de datos entre el servidor y un usuario o viceversa sea a través de una manera completamente segura. Bien, ahora vamos a revisar lo que es perfiles de usuario. ¿Qué es un perfil? La forma en que funciona un perfil es que al mismo se le asignan valores que serán los límites para moderar el comportamiento del usuario o esquema al que se ha asignado. Un límite puede ser la cantidad de segundos que el usuario estará sin realizar actividades en la base de datos antes de ser desconectado. Otro límite puede ser que la cantidad de intentos fallidos de conexión por contraseña incorrecta. Estos límites los detallo más adelante. Los que existen en la versión de base de datos 7 prácticamente con la misma estructura. Tenemos algunos ejemplos de los límites que se pueden aplicar a un perfil. Primero, Composite Limit viene a ser la suma máxima de lo que es CPU per session, Connect Time, Logical Read per session y Private SGA. Si este límite es excedido, Oracle aborta la sesión y regresa un error. 2. Connect Time, el tiempo permitido de conexión por sesión en minutos. Número 3. CPU per call, máximo tiempo de CPU por llamada en centésimo de segundo. 4. Private SGA, máxima cantidad de bits de espacio privado reservado en el SGA. Se pueden expresar en formato entero K por kilobytes o entero M para megabytes. 5. Sesión per user, máximo número de sesiones concurrentes permitidos por el usuario. Por último, Fight Login Attempts, número de intentos fallidos de conexión de un usuario antes de que Oracle ponga la cuenta bloqueada. Bien, hemos visto en resumen los conceptos. Ahora vamos a poner en práctica los controles de usuario, roles, privilegios, así como los métodos de autentificación. Bien, ahora vamos a continuar con lo que son las prácticas. Vamos a realizar primero lo que es la práctica de la creación de usuarios, para lo cual vamos a abrir nuestro SQL Plus y nos vamos a conectar como sys, ya que este tiene los privilegios suficientes para poder crear y manipular usuarios.
Bien, como tenemos, vamos a proceder a conectarnos como system. Estamos conectados y vamos a create user, un usuario llamado usuario número 1, identify by, vamos a poner la clase admin, así que se nos bota un error de sintaxis porque metimos mal el dedo. Corregimos el error y corrigiendo el error de sintaxis, tenemos el usuario creado de manera correcta y vamos a tratar de loguearnos en otra SQL Plus al usuario que acabamos de crear. En este caso creamos el usuario 1 con la clave admin y nos sale un error que viene a ser, nos dice que nos sugiere crear lo que son los privilegios de crear sesión, ya que de lo contrario no nos vamos a poder loguear, para lo cual damos el privilegio correspondiente, en este caso conectados como system grant create session to usuario 1, ¿verdad? Dice que está exitoso, entonces intentamos nuevamente usuario 1, la clave admin y tenemos creado el usuario, pero en este usuario no tenemos ningún tipo de permiso, así que nosotros no podemos realizar ninguna acción. Por ejemplo, si deseamos crear una tabla llamada, no sé, 1 con simplemente un ID de tipo number, no nos va a permitir porque igual tenemos privilegios insuficientes. Para ello debemos crear los usuarios con los distintos tipos de privilegios. Por ejemplo, podemos dar a nuestro usuario al usuario 1 el privilegio de creación de objetos, creación de vistas, o el table space, entre otros permisos como nosotros podemos encontrar. Bien, ahora vamos a crear lo que son, por ejemplo, como decía, ¿no?, los diferentes permisos mencionados anteriormente. Para ello ponemos grant connect source create view unlimited table space para el usuario número 1. En ese momento nos dio un error, era porque ya teníamos asignado lo que es el table space, ya que si nosotros creamos un usuario sin asignar un table space, este nos toma el table space temporal por defecto. En este caso asignamos lo que es el permiso para la creación de tablas y nos vamos a nuestro SQL Plus donde estamos como usuario y podemos en este caso ya crear lo que es la tabla. Tenemos creada la tabla 1, ¿no? Y así podemos seguir dando muchísimos permisos de usuario. De la misma manera podemos crear otro tipo de usuarios, definiendo previamente lo que es un table space o asignando una cuota. Por ejemplo, vamos a realizar un ejemplo donde vamos a crear un usuario llamado administrador, donde vamos a crear el usuario
table space vamos a asignar que sea en el table space usuarios, que sea de una cuota inicial de 500k o kbytes, y tenemos el usuario creado. De la misma manera podemos ver si este usuario se ha creado de manera correcta. Como vemos, tenemos el usuario creado de manera correcta, y de la misma manera podemos ver los privilegios que cada uno de los usuarios tiene. En este caso vamos a ver lo que tiene el usuario administrador, qué privilegios tiene. Nos sale que no draw select, quiere decir que no tiene ningún tipo de privilegio. Como nos dimos cuenta, la parte de arriba no dimos ningún tipo de privilegio, solo asignamos table space a usuarios. Y ahora vamos a realizar un ejemplo donde vamos a crear un table space propio. Como nosotros sabemos, podemos irnos a donde tenemos instalados Oracle. Yo tengo en este caso instalado en disco C, apps, W7, Oracle y Oracle Data. Tengo lo que son los table space. Aquí tenemos, por ejemplo, los table space por defecto, los table space que yo he creado, o podemos asignar una carpeta distinta donde nosotros podemos crear el table space. Para poder crear un table space tenemos lo que es la siguiente sintaxis. Me sale un error porque ya tengo creado un table space propio. Entonces lo que vamos a hacer es modificar el nombre del table space y vamos a crear. Ya tenemos, para crear un table space propio, ponemos create table space, nombre de table space, login data file, viene a ser el data file, la ruta donde queremos que se cree el table space, el nombre del table space, .dbf, el tamaño que queremos, en este caso quiero de 1024 megabytes, tamaño inicial. Este puede extenderse de tipo autoextendible. Mandamos a crear y esperamos que se nos cree. Bien, ya se nos creó el table space propio. Ahora vamos a crearnos un usuario. Vamos a asignar un usuario al table space que acabamos de crear, para lo cual ponemos create user, nombre del usuario, el profile default, identify la contraseña, ponemos default table space, especificamos, en este caso tenemos para table space Joel 1.data. Podemos verificar que se nos creó Joel 1.data acá, y tenemos asignado lo que es el table space. Ahora, si nosotros quisiéramos no ver los table space que tenemos creados, podemos poner un select table space name from database table space, y tenemos todos los table space creados. Bien, así hemos visto unas formas de crear lo que son los usuarios, así como en los table space. Bien, ahora vamos a continuar con la segunda parte, que viene a ser los privilegios. Pero si nos dimos cuenta, al momento que dimos el grant create session es un privilegio, grant create table, grant view o creación de vistas es privilegios. Entonces vamos a pasarnos a lo que es a nuestro tercer tema, que vendría a ser los roles. Bien, continuando con lo que es el tema de roles, de la misma manera nos conectamos con lo que es el system. Como podemos ver, estamos conectados como system y podemos ver, por ejemplo, los roles que nosotros ya tenemos creados con la sentencia select role from database roles.
Acá tenemos distintos roles creados. Incluso podemos fijarnos en las últimas líneas que tenemos unos roles propios. Para ver los roles de un usuario que está conectado, podemos aplicar de la misma manera una sentencia: select username grant role from user roles, para lo cual, por ejemplo, ponemos, en este caso estamos conectados como system, y podemos ver los roles que tenemos creado, que tiene system, ¿no? Bien, ahora vamos a ver lo que es el rol que tiene asignado un usuario en concreto. Por ejemplo, queremos ver lo que es el rol del usuario que hace un momento creamos, usuario 1. Entonces tenemos la siguiente select grant, que van a ser la tabla donde se guardan estos: grant role from database role private. Cuando grant es igual a upper, transformamos el mayúscula order by grant. En este paso nos pide el nombre del usuario. Dice que no tenemos nada, y vamos a crear un rol, ¿no? Por ejemplo, en este caso vamos a crear un rol llamado conexión, porque como ya vimos, ya tenemos conexión. Create role conex, conectado satisfactoriamente. Ahora vamos a asignar este rol a un usuario que yo ya tengo previamente creado y no tiene ningún tipo de permiso, que es el usuario 3. Nos tratamos de loguear, dice que no tiene ningún permiso. Entonces asignamos el rol grant session para Conex, ¿verdad? ¿Qué estamos diciendo? En este caso estamos diciendo que tenga el permiso de conexión. Tenemos un error de sintaxis, nos falta aquí el create. Ahora tenemos lo que es el permiso de conexión en el rol conex. Vamos a asignar el rol al usuario número 3. Para ello ponemos la sentencia grant. En este caso viene a ser el nombre del rol conex para usuario número 3. Tenemos exitoso. Abrimos otro SQL Plus y vamos a intentar conectarnos nuevamente, y nos dice que no, tenemos problemas por la contraseña. Tenemos problemas con la contraseña, entonces habíamos puesto mal el dedo, ¿no? Y no se nos conecta. De la misma manera podemos utilizar la sentencia revoke para quitar el permiso de conexión. En este caso podemos poner revoke por ejemplo session from el nombre del rol, y se nos quita el permiso.
Para quitar o revocar algún permiso de un rol, ponemos revoke, viene a ser el permiso from, el nombre de la conexión. Hace un momento nos había faltado el create, por eso no se nos daba no se nos quitaba. Podemos comprobar intentando conectarnos a usuario 3 y ya no nos permite. Bien, ahora vamos a continuar con nuestro cuarto tema, que viene a ser los métodos de autentificación. El primer método de autentificación es bastante conocido, ya creo que lo vimos al momento de crear la sesión. Por ejemplo, teníamos creado el usuario 01, creamos un usuario y una contraseña y nos logueamos mediante ese usuario y contraseña que están almacenados en la base de datos de Oracle misma, ¿no? Como podemos ver, tenemos lo que es conectados al usuario 001, y esto también podemos visualizar, por ejemplo, lo que son los usuarios creados, todo conectado como system, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, los usuarios que tenemos creados, podemos visualizarlos. Tenemos acá, por ejemplo, Joel 1, Luis, tenemos prueba 00, usuario 01 con el que acabamos de conectarnos. Ese vendría a ser el primer método de autentificación mediante el motor de base de datos. Ahora, para el siguiente método de autentificación, vamos a desconectarnos de la base de datos. Como podemos ver, estamos desconectados. Bien, y vamos a intentar realizar la autentificación por el sistema operativo. Para ello, lo que tenemos que es ponemos la sentencia connect y intentamos conectarnos. Nos dice que no tiene permisos. Para ello, lo primero que debemos hacer es ir a equipo, administrar, y esperamos que se nos abra el panel. Una vez que se nos abre el panel de administración de equipos, nos vamos a administración, a lo que es, perdón, me equivoqué, no es administración de equipos, estoy confundiéndome con otro tema. Lo que nosotros debemos abrir es el asistente de administración para Windows. Nos pide permisos de superadministrador y se nos da. Nos vamos a Oracle Magnet Compute W7, que viene a ser el nombre de mi PC. Tenemos lo que es Database, Oracle Database, y ponemos conectar la base de datos y nos vamos a lo que a nosotros nos interesa, que viene a ser en este caso lo que es external roles de usuarios. Bien, ¿no? Tenemos aquí los distintos tipos de usuarios, datos de administración, tenemos los externos usuarios, ¿no? Vamos a create y por defecto nos toma el dominio, el nombre de nuestra máquina. Como nosotros solo tenemos un usuario en nuestra máquina creada, nos afecta uno por defecto. Tenemos acá el administrador invitado, o lo que es el W7. Nosotros nos interesa W7, ponemos añadir y se nos agrega el usuario, ponemos siguiente, ponemos
aquí nos pide los distintos perfiles, los permisos de perfiles, o el perfil asignado ponemos por defecto, lo que es el table space dejamos por defecto, o por ejemplo aquí se nos asoman los table space que creamos hace un momento, por ejemplo data o Joel 1. Podemos añadir nuestros propios table space o dejar por defecto. Bien, nosotros dejamos el que está por defecto y buscamos lo que es y continuamos. Bien, aquí tenemos el permiso que es de conexión solamente, pero nosotros no queremos solo de conexión, queremos también el que es por DBA. Entonces vamos a lo que es, añadimos el de conexión y el de DBA, ¿verdad? Igual aquí tenemos los diferentes permisos que nosotros podemos tener por DBA para poder tener todos los permisos. Ponemos finalizar y se nos ha creado nuestro usuario para autentificarnos en el sistema operativo. Tenemos todo eso y dejémoslo este momento por acá. Igual. Ahora vamos lo que es a la configuración de Oracle. Para ello tenemos que irnos a la carpeta donde tenemos instalado nuestro Oracle. En este caso yo lo tengo en Windows W7. Nos vamos a la carpeta Products, 11 Data Home, en Network y Admin. En esto tenemos lo que es el archivo sql net.ora. Lo abrimos y modificamos este archivo, ¿no? Para que este nos permita autentificar mediante la seguridad de Windows NTA. En este caso nos pide que seleccionemos, buscamos un blog de notas o un notepad, o puede ser cualquier otro editor de texto, se nos abre. Y aquí tenemos esta línea que nos interesa, sql.net authentication _service NTS. Normalmente esto nos viene en None, pero nosotros debemos modificar y dejar en NTS para que nos pueda conectar y guardar los cambios. Como el mío estaba en NTS, no es necesario guardar y dejamos no guardar, cerramos y listo. Bien, ahora vamos a abrir lo que es un CMD o un símbolo del sistema, y vamos a, igual de esta manera, aquí vamos a verificar si podemos conectarnos de la misma manera. Vamos a conectarnos acá lo que es como SDBA admin para poder verificar los parámetros de autentificación que tenemos. Ponemos show parameters authent y tenemos lo que es el OPS, que viene a ser un valor especial, donde se cuenta, vienen a ser las cuentas definidas con el prefijo numeral, donde se puede autentificarse con la contraseña o la autentificación del sistema operativo. Esta lo que vamos es a modificar, ¿no? Vamos a cambiar estos parámetros para que nos permita autentificarlos. Ponemos after system set os-authent-prex-ops numeral, digo signo de dólar o string scope spy, enter. Además tenemos de lo que es el remote authentication en false, necesitamos poner en true, ¿verdad? Entonces ponemos true, de la misma manera cambiamos el authentication true
y tenemos modificar y realizamos reiniciamos la base de datos, para lo cual podemos utilizar lo que es sudo immediate. Nos falta ahí se nos demora un momento y esperamos. Ahí, como podemos observar, dice no se nos ha cerrado la base de datos, se nos ha desconectado la instancia, ¿no? Y ahora vamos a iniciar nuevamente startup. Iniciamos la base de datos y posteriormente vamos a comprobar lo que es los usuarios que tienen el acceso mediante este tipo de autentificación. Esperamos que se nos levante completamente la base de datos. Una vez que tenemos levantada la base de datos, verificamos los usuarios que tienen el acceso. Tenemos un pequeño error aquí. El error era que no habíamos puesto el OS user entre las comillas, ¿no? En este caso podemos visualizar el usuario W7 que está creado y está listo para poder loguearse. Bien, en este caso nos desconectamos y no tenemos nada más. Ponemos connect y como vemos ahora podemos ver que ya podemos conectarnos mediante el sistema operativo. Ponemos un show user para poder ver que estamos conectados mediante el usuario OPS W7PC, que es mi usuario de Windows. Bien, ahora vamos a realizar la siguiente práctica, que viene a ser la autentificación proxy o la autentificación a un usuario mediante los permisos de otro usuario, para lo cual nos logueamos como system bien. Y ahora sí, como decía en ese momento, ¿para qué nos sirve esto? Para poder acceder a tablas vistas de una base de datos de Oracle a otro. Para ello vamos a, por ejemplo, crear un usuario llamado vamos a crearnos un usuario llamado principal, que nos permita autentificarnos. Tenemos el usuario creado, damos los permisos de creación de sesión, creación de tabla. Bien, y vamos a crearnos un segundo usuario llamado uproxy identified, ¿verdad? Identified proxy. Ahora vamos a alterar al usuario para darle un gran connect through. Esto lo que nos va a es permitir conectarnos como el usuario proxy. Para ello lo que vamos a hacer es poner la sentencia alter user principal gran connect through mediante el proxy.
Como vemos, hemos alterado con el usuario con alter user u principal grant connect through el usuario proxy, ¿no? Esto para podernos conectar como usuario proxy. Ahora vamos a abrir otro SQL y vamos a conectarnos. Como vemos, no estamos conectados como ningún usuario, y para podernos conectar como usuario proxy vamos a poner connect el usuario proxy, el usuario al que nos queremos conectar entre corchetes, slash, y la contraseña del usuario proxy, y nos conectamos. Y estamos conectados a usuario principal, pero con el nombre de usuario proxy y la contraseña del mismo. Bien, ahora vamos a, por ejemplo, crear una tabla, create table, create table 1 o 2 en este caso, 2 punto y coma, listo. Nos falta, ya, tabla creado. Tenemos creado el usuario en la tabla, un usuario 1 o usuario principal en este caso. Ahora vamos a conectarnos en otra terminal como usuario principal. Listo. Principal. Y tenemos permisos denegados. Aquí podemos evidenciar claramente que podemos conectarnos mediante un usuario a otro usuario, incluso sin que éste tenga permisos de conexión, ya que no lo hacemos mediante este usuario, sino mediante otro usuario. Lo que haríamos en este caso, conectados como system, damos el permiso de grant create session para usuario proxy. Verdad, aquí tenemos create session su usuario proxy, aquí tenemos proxy list grant. Ya tenemos creado, ¿no? El permiso de inicialización. Ahora sí vamos a ingresar como usuario proxy la clave, esta versión de la base de datos Oracle 11 Express. En las contraseñas nos validan lo que son las mayúsculas y minúsculas, y podemos hacer un cl asterisco from tab, y no tenemos nada creados porque
donde nosotros creamos fue en el usuario principal, ¿verdad? Y esto sería lo que es la autentificación mediante proxy. Gracias por la atención, espero que este video les pueda ser de muchísima ayuda. Casi me olvido de terminar el último tema que nos faltaba, que viene a ser el tema de perfiles. Vamos a crear rápidamente, vamos a ver cómo podemos crear un perfil. Bien, vamos a crear un perfil que tenga como límite de tiempo el acceso a la base de datos 1 minuto. Accedemos a la base de datos como system y creamos el perfil limit prueba. Viene a ser el nombre del perfil, el limit, que viene a ser la especificación de qué es lo que vamos a hacer, connect time, que un usuario solo podemos quedarnos 1 minuto. Podemos ver lo que se ha creado del usuario, digo el perfil. Ahora podemos asignar este perfil a un usuario, por ejemplo, para ello ponemos alter user, por ejemplo en este caso el usuario número 1, profile, ¿verdad? El profile, por ejemplo el que acabamos de crear, que viene a ser limit prueba, ¿verdad? Alterado, vamos a hacer la prueba correspondiente, nos logueamos como usuario 1, tenemos ahí, vemos, esperamos 1 minuto. En este caso no puedo visualizar el reloj, pero está aquí. Ya. Esperamos 1 minuto y tenemos el perfil para que pasado 1 minuto se cierre lo que es la sesión del usuario número 1. También podemos modificar un perfil, eliminar un perfil o añadir distintos perfiles. Estos perfiles son bastantes útiles cuando queremos que solo ciertos usuarios tengan acceso a la base de datos, o podemos crear por ejemplo un perfil donde limitemos el número de accesos a las bases de datos. Bien, de la misma manera podemos, como decía hace un momento, alterar lo que es un perfil. Para ello podemos lo que es de esta manera: alter profile, limit prueba, limit, o podemos de la misma manera eliminar un perfil. En este caso no nos deja borrarlos, ya que tiene asignados a un usuario. Ponemos cascade y borra con todo lo que está asignado, con todo lo que tenga ese usuario. Bien, eso ha sido todo, y ahora sí, muchísimas gracias.